No fue una pelea. No hubo gritos, ni platos rotos, ni portazos. Fue algo más cruel. El silencio. Un silencio que se metía entre los huecos del desayuno, entre los saludos secos, entre los mensajes sin respuesta. Ella lo notó primero en los detalles pequeños, como cuando él dejó de pedirle su café como le gustaba, o cuando comenzó a llegar tarde y no explicaba nada. Al principio pensó que era el trabajo, que estaba estresado, que pasaría, pero no. El cambio fue sutil y constante, como una marea que no se detiene y ella se fue quedando sola, incluso durmiendo en la misma cama. Durante años ella había sido la base silenciosa de esa casa, la que lavaba, planchaba, organizaba las cuentas, la que sabía cuándo le dolía la espalda o cuándo necesitaba silencio. Aplaudió sus logros como si fueran propios, lo empujó a soñar más alto, mientras guardaba los suyos en un cajón con llave. Renunció a una beca para acompañarlo en su nuevo empleo. Dejó de trabajar por un tiempo que se volvió permanente. Cuando él quería emprender, ella usó sus ahorros sin dudar, y lo hacía con amor, creyendo que eso era el matrimonio: equipo, sacrificio, lealtad. Pero él siempre fue ambicioso, y con el tiempo esa ambición comenzó a mirar hacia otros lados. Las primeras señales no llegaron con una gran revelación. Empezaron con el celular siempre boca abajo, las risas que se apagaban apenas ella entraba en la habitación, las reuniones que se alargaban hasta la madrugada y los fines de semana de trabajo que no dejaban rastro. Un día encontró un recibo de una joyería. Su cumpleaños había pasado hacía 3 meses. Nunca recibió nada. No dijo nada tampoco. Solo lo guardó en una caja junto a otros silencios que prefería no enfrentar. Su intuición, esa voz que siempre ignoró por amor, le gritaba. Pero el miedo a parecer paranoica, a parecer una mujer insegura, le tapaba la boca. Así pasaban los días, ella fingiendo que no pasaba nada y él cada vez más lejos. Hasta que una noche él llegó temprano. Tan temprano que ella pensó que algo malo había pasado. Se sentó frente a ella sin quitarse el abrigo. No hubo rodeos. «Estoy con otra», dijo, como si estuviera diciendo qué hora era. Ella parpadeó. «Es una mujer con visión, con contactos, con poder. No me malinterpretes. Tú eres buena, pero el amor no paga las facturas». Las palabras le entraron por el pecho como cuchillos fríos. No lloró, ni gritó. Solo sintió que algo dentro de ella se rompía en 1000 partes y no hacía ruido. Él hablaba de futuro, de oportunidades, de una vida que ella ya no encajaba. Y lo peor fue que se levantó, la besó en la frente como si fuera una niña, y se fue, así, dejando el olor de otro perfume en el aire. No pasó ni una semana, y ya las fotos estaban por todos lados. Él abrazado a una mujer que parecía sacada de una revista, trajes caros, sonrisa blanca y una seguridad en la mirada que dolía. Viajes en yate, cenas de lujo, hoteles con vista al mar, y él riendo, feliz, como si nunca hubiera compartido una vida con alguien más. La gente no tardó en murmurar: ¿viste lo rápido que la reemplazó? Con razón ya ni la nombraba. Los amigos en común se dividieron como si hubieran firmado contratos de lealtad. Algunos la llamaron, con lástima disfrazada de preocupación. Otros simplemente desaparecieron. Ella, mientras tanto, veía todo desde la pantalla del celular, en una casa que ya no se sentía suya. Las noches se volvieron un castigo. Se acostaba y sentía el hueco en la cama como un pozo sin fondo. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con él, volviendo, explicando, llorando. Pero al despertar, lo único que quedaba era el eco de su respiración agitada y las sábanas frías. Dejó de comer. Perdió peso sin querer. Caminaba por la casa con la misma ropa de siempre, sin energía para cambiarse. Miraba sus manos y no las reconocía. Había días en que se obligaba a salir,
solo para no escuchar sus propios pensamientos rebotando en las paredes. Se preguntaba en qué falló, qué le faltó dar, dónde se rompió todo, pero nunca encontraba respuestas. Solo un silencio denso y su reflejo cada vez más ajeno. Las opiniones empezaron a llover sin que nadie las pidiera. Una tía le dijo que los hombres se cansan si no los cuidan bien. Una vecina, con voz baja pero mirada hiriente, soltó que ella se había confiado demasiado. Incluso su propia madre, con ese tono de resignación antigua, insinuó que algo debe haber hecho mal. Y ella tragaba cada comentario como si fueran piedras. No contestaba. Bajaba la cabeza, sonreía sin fuerza y volvía a su rincón. Por dentro, sin embargo, se deshacía. Comenzó a creer que tenía razón, que no fue suficiente, que se volvió invisible, que perdió su brillo, que tal vez él solo buscaba algo que ya no podía darle. Un día, mientras lavaba los platos, se le cayó un vaso al suelo. No por accidente, su mano simplemente lo soltó, y al ver los pedazos en el piso, algo en ella también se quebró. Se sentó en el suelo, entre el agua y el vidrio roto, y lloró sin sonido. No por él, por ella, por todo lo que aguantó, por lo que cayó, por lo que entregó sin medida. Fue ahí, entre esa cocina húmeda y solitaria, que entendió que no quería seguir así, que no quería pasar otro día sobreviviendo. Al levantarse, se miró en el reflejo del horno, y no se reconoció. Esa no era ella, o al menos no la que recordaba haber sido, y por primera vez no quiso seguir siendo esa sombra. Esa misma tarde buscó un número que una amiga le había dado meses atrás, cuando las cosas ya olían raro. Es una psicóloga muy buena. Me ayudó mucho, le había dicho. Entonces marcó. La voz al otro lado era cálida, tranquila, sin juicios. Le ofreció una cita esa misma semana. Fue con miedo, con vergüenza, con la sensación de estar exagerando, pero salió de ahí con algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: alivio. En las sesiones empezó a hablar, a contar cosas que nunca había dicho en voz alta, no solo del engaño, también de cómo había perdido su voz, de cómo se había vuelto adorno, de cómo dejó de mirar sus propios sueños. Pasaron semanas, y cada día era una pequeña victoria. Volvió a cocinar para ella, no por obligación, sino porque quería probar nuevos sabores. Sacó una caja con pinceles viejos que había olvidado en un armario. Empezó a caminar por el parque sin apuro, solo para sentir el sol en la cara. Poco a poco, sin buscarlo, se fue reconectando con sí misma. Un domingo, sin pensarlo demasiado, fue a la peluquería. «Quiero algo radical», dijo, y salió con el cabello más corto, más claro, más libre. Se sintió rara al principio, pero cuando se miró al espejo, se sonrió. Era como quitarse un peso, como si ese nuevo corte sacara también las promesas rotas, los años en pausa, las palabras que la marcaron. Era un inicio, chiquito, pero suyo. Después vinieron los cambios en su ropa. Ya no usaba las blusas que a él le gustaban, ni los vestidos que combinaban con la imagen de esposa. Fue sacando una prenda por día del closet, sin drama, solo con determinación. En su lugar, colgó colores que antes no se atrevía a usar, cortes que la hacían sentir viva, no solo correcta. Pintó una pared del cuarto de azul fuerte, cambió las cortinas, puso música los sábados. Cada detalle era un acto de rebeldía suave, de reconquista silenciosa. A veces lloraba igual, sí, pero ahora los llantos no eran de vacío, eran de limpieza, como cuando uno saca el polvo de rincones olvidados. Empezó a salir más, primero con una vecina con la que apenas había hablado, luego con un grupo de mujeres que hacían yoga en la plaza. Descubrió que podía reírse sin culpa, sin miedo a parecer demasiado, que podía contar sus historias sin vergüenza, que muchas de ellas habían pasado por lo mismo. La escuchaban, la miraban a los ojos, la entendían sin juzgar. Era raro sentirse vista,
sentirse escuchada, y poco a poco empezó a imaginar una vida donde no girara alrededor de nadie más, donde no tuviera que ganarse amor a fuerza de sacrificio. Por primera vez, su mundo no se sentía tan pequeño. Y eso era libertad. Una tarde cualquiera, mientras compraba café, un hombre le sostuvo la puerta. No era joven ni especialmente atractivo, pero tenía una mirada honesta, de esas que no esquivan. Intercambiaron unas palabras, nada forzado. Coincidieron días después en el mismo lugar. Y así, entre cafés tibios y charlas lentas, empezó una conexión sin presión. Él no preguntaba por su pasado ni opinaba sobre su vida, solo la escuchaba, la hacía reír, le hablaba de libros, de viajes, de tonterías del día. No fue un romance de película, sino algo más suave, una presencia que no exigía, que no pesaba. Y aunque ella no buscaba enamorarse, se dio cuenta de que estaba bien dejar que alguien la acompañara, sin invadirla. Pero lo más importante no era él, era ella, lo que sentía al mirarse en el espejo, lo que sentía al caminar sola por la calle con la cabeza en alto. Ya no necesitaba validación, ya no buscaba aprobación en ojos ajenos. Su corazón todavía tenía cicatrices, sí, pero también una fuerza nueva, distinta. Una mañana se sorprendió cantando mientras limpiaba. Otra se descubrió bailando sola en la cocina. Pequeños momentos, pero llenos, completos, y así fue como entendió que estaba construyendo algo diferente. No una revancha, no una venganza, sino una nueva historia, donde ella era la protagonista, y no una secundaria olvidada. Hasta que un día, sin aviso, él volvió a aparecer. Tocó el timbre como si nada. Ella tardó en abrir, no por sorpresa, sino porque no sabía si quería hacerlo. Cuando lo vio, no sintió ese temblor en el estómago. Lo miró con la misma calma con la que se observa una herida que ya no duele. Estaba más flaco, con los ojos apagados, la camisa arrugada. «Necesitaba verte», dijo, como si esas palabras bastaran para borrar todo. Se invitó a entrar. Ella no lo detuvo, pero tampoco lo acompañó con entusiasmo. Se sentó en el sillón donde solían ver películas, pero ya no era su lugar, era solo un mueble. Él comenzó a hablar, primero con rodeos. Dijo que había cometido un error, que se dejó llevar por la ambición. Que la mujer con la que se fue tenía dinero, sí, pero no alma. Todo era apariencia, todo era vacío. Y yo te dejé por eso. Ella lo escuchaba en silencio sin interrumpir. Lo veía moverse inquieto, secarse el sudor de las manos en el pantalón. Tú eras mi hogar, y no lo supe ver. Cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, ella no se movió. No porque no sintiera nada, sino porque ya no sentía lo mismo. Era como ver una película que antes la hacía llorar, y ahora solo la dejaba pensativa. Él siguió hablando, suplicando casi. No sabes cuánto te busqué en ella, en cada gesto, en cada silencio. Me faltabas tú. Me duele lo que te hice. Me duele no haberte valorado. Por favor, perdóname. Quiero volver. Podemos empezar de nuevo. Las lágrimas le corrían por la cara como si fueran verdad. Tal vez lo eran, pero ya no importaba. Ella lo miró largo, profundo, como si tratara de reconocer a ese hombre por última vez. No encontró al que amó, ni siquiera al que la destruyó. Solo un reflejo roto de alguien que eligió el dinero, la apariencia, sobre el amor que ella le dio sin medida. ¿Sabes qué es lo peor?, le dijo con voz serena. Que ni siquiera me dejaste elegir. Decidiste por los dos. Me tiraste como si fuera un mueble viejo. Y ahora vienes, cuando ya limpié mi casa, mi alma, mi vida. Él quiso acercarse, tocar su mano, pero ella la retiró con suavidad. Ya no eres bienvenido, no porque te odie, sino porque entendí que no merezco ser segunda opción de nadie. Él se quedó en silencio, tragando las lágrimas, viendo cómo ella se levantaba, iba hasta la puerta, y la abría. No gritó, no insultó,
Solo sostuvo la puerta abierta, con la misma firmeza con la que sostenía su nueva vida. Él no se movió de inmediato. Se quedó parado frente a ella, con la mirada vidriosa, como si esperara que en el último segundo ella se quebrara, como antes, como cuando callaba, como cuando aguantaba. Pero no pasó. Ella lo miraba con una paz que dolía más que cualquier grito. Una calma que no venía del orgullo, sino del cansancio, de haber llorado tanto que ya no quedaban lágrimas por él. «Te deseo lo mejor», dijo finalmente sin dramatismo, «pero esta casa ya no es tuya». Y cuando él cruzó la puerta, ella la cerró despacio, sin portazos, sin venganza, solo con la certeza de que por fin era ella quien decidía. Ese día no hubo celebración, ni música triunfal, solo silencio, pero un silencio distinto, uno que no pesaba, que no ahogaba. Caminó por su casa con paso lento, mirando cada rincón, el espejo del pasillo donde tantas veces se evitó la mirada, la silla del comedor donde solía esperar cenas que nunca llegaban, el sillón del que él se adueñó por años. Todo seguía igual, y sin embargo todo era nuevo. Se sentó frente a la ventana con una taza de té, sintiendo el calor entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo. No por costumbre, sino porque podía, porque el aire ya no dolía, porque el vacío ya no pesaba, porque al fin era libre. Los días siguientes fueron extraños. Había momentos en los que el pasado intentaba colarse como un eco lejano. Recordaba alguna risa, una cena especial, un gesto tierno, pero duraban poco, porque enseguida venía la otra parte, la más dura, la mentira, el desprecio, la sensación de haber sido reemplazada como si nada. No renegaba de lo vivido, pero tampoco lo idealizaba. Era como repasar una película que ya no quería volver a ver. A veces aún se despertaba sobresaltada, pensando que todo había sido un mal sueño. Pero no, la realidad era otra, una realidad que dolía menos cada día. Retomó su terapia con más fuerza. Ahora no era para entender el pasado, sino para construir el futuro. Hablaba de proyectos, de metas pequeñas, inscribirse en ese curso de diseño, ahorrar para un viaje sola, abrir un pequeño taller en casa. Nada de eso era urgente, pero todo era suyo. Era la primera vez que pensaba en sí misma sin culpa, sin tener que pedir permiso, sin ajustar su vida al calendario de otro. Aquel hombre del café seguía estando cerca, sin presionar, sin invadir. A veces la acompañaba al parque, otras le traía flores sin motivo, pero lo que más le regalaba era espacio y respeto, y eso, después de tanto, valía más que cualquier promesa. Una tarde, mientras organizaba su closet, encontró una caja de recuerdos. Cartas, fotos, boletos de cine, notitas que él solía dejarle cuando aún eran felices. Por un momento dudó si abrirla, pero lo hizo. No por nostalgia, sino para cerrar ciclos. Releyó palabras que alguna vez la hicieron sentir especial y no sintió rabia. Sintió compasión por ella, por la mujer que creyó que el amor era sacrificarse en silencio, por la que se conformó con migajas. Respiró hondo, volvió a guardar todo y llevó la caja al contenedor de basura. No necesitaba guardarlo por si acaso, no quería tenerlo por si vuelve, ya no. Ese gesto tan simple la dejó ligera, como si hubiera vaciado un cajón del alma que hacía años estaba lleno de polvo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió de corrido. Al despertar, se sintió renovada. Se preparó un desayuno con calma, puso su música favorita, abrió las ventanas de par en par. La luz entró con fuerza, como si también celebrara ese nuevo comienzo. Luego fue hasta su tocador, se miró al espejo y sonrió.
No era una sonrisa para agradar ni para ocultar nada. Era una sonrisa sincera, la de una mujer que se estaba reencontrando, que se estaba reconstruyendo, que por fin empezaba a gustarse otra vez. Comenzó a compartir más de sí misma con otras mujeres. Amigas, conocidas, incluso algunas desconocidas en redes que le escribían después de ver pequeños fragmentos de su historia. No contaba detalles morbosos, ni se victimizaba. Solo hablaba con honestidad. Del dolor sí, pero también de la fuerza que había descubierto al tocar fondo. Muchas le agradecían. Le decían que sus palabras las hacían sentir menos solas. Y ella, que siempre se creyó solo una ama de casa, empezó a entender que su voz tenía valor, que su experiencia, aunque dura, podía encender la chispa en otras. Y eso le daba sentido a todo lo vivido. Un día, en una charla con su terapeuta, ésta le dijo: «Estás más conectada contigo misma que muchas personas que nunca pasaron por un abandono». Y tenía razón. Ya no vivía en función de ser suficiente para alguien. Ahora se preguntaba si algo era suficiente para ella. Tomaba decisiones pequeñas con libertad: qué leer, a dónde ir, con quién pasar el domingo, y en cada una de esas elecciones se afirmaba, no porque buscara ser fuerte todo el tiempo, sino porque ya no tenía miedo de estar sola. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía, a mirar hacia adentro sin horrorizarse, y eso, para ella, era el verdadero milagro. Una mañana cualquiera, mientras barría el patio, vio algo brillante entre las plantas. Era una pulsera vieja que él le había regalado. Había caído ahí en algún momento, sin que ella lo notara. La recogió con calma, la sostuvo entre los dedos y la observó por un rato. No sintió enojo. Solo recordó cuántas veces esa pulsera la había hecho sentir especial, hasta que dejó de hacerlo. Se quedó un momento en silencio, luego la metió en una cajita, salió al parque y la enterró debajo de un árbol, no como un ritual místico, sino como un gesto final, un símbolo. Porque así como esa pulsera había estado olvidada entre la tierra, también había partes de ella que ya no necesitaba volver a usar. Después de ese día, algo cambió. Ya no tenía esa urgencia de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a él. Ya no necesitaba que se arrepintiera, ni que le diera explicaciones. El pasado era un lugar al que ya no tenía ganas de volver, y el presente tenía olor a café fresco, a sábanas limpias, a libros abiertos. Empezó a trabajar en un pequeño proyecto personal, ilustraciones digitales para agendas y libretas, algo que le apasionaba desde joven y que nunca se había permitido explorar en serio. Cada diseño era como una semilla de su nueva vida, algo que nacía desde dentro, sin prisa, sin ruido, pero con raíz. Un sábado por la tarde, mientras exponía sus ilustraciones en una pequeña feria local, lo vio a lo lejos. No lo esperaba. Estaba más delgado, con el cabello desordenado y una expresión cansada. Se acercó despacio, como si pisara terreno ajeno. Ella no se movió. Lo esperó de pie, con el delantal manchado de tinta, las manos ocupadas y la mirada tranquila. «Vine porque supe que estarías aquí», dijo él, con voz apagada. «Quería verte así». Ella no respondió de inmediato, no por indiferencia, sino porque entendía que él buscaba algo que ya no existía. Una mujer rota, disponible, esperando una redención que nunca llegaría. «¿Qué ves?», preguntó ella con curiosidad genuina. Él bajó la mirada. «Veo a alguien que ya no me necesita, y eso me duele más que cuando te fuiste». Ella asintió sin rencor. «Porque ya me había ido mucho antes. Solo que no lo sabías». Él intentó decir algo más, pero no hubo espacio. Ella le ofreció una pequeña libreta con uno de sus diseños. «Te la regalo, no como recuerdo, como cierre». Él la tomó con manos temblorosas, como quien sostiene un fragmento del pasado que ya no puede reclamar. Y se fue, esta vez sin rogar, sin lágrimas, porque incluso él entendió que esa puerta finalmente se había cerrado para siempre.
Después de aquel encuentro, ella no volvió a pensar en él con dolor. Si acaso, con cierta gratitud, porque su ausencia, su traición, su desprecio, fueron los empujones que necesitaba para reencontrarse. No lo perdonó en voz alta, ni hizo grandes declaraciones. Simplemente dejó de cargarlo, lo soltó, como quien suelta una piedra después de caminar mucho, y al hacerlo, descubrió lo ligera que podía ser la vida sin culpas ajenas. Empezó a tomar más encargos, a recibir mensajes de mujeres que admiraban su trabajo, su historia, y aunque no se consideraba un ejemplo de nada, sí sabía una cosa: no era la misma de antes, y jamás volvería a serlo. En una de esas tardes tranquilas, mientras organizaba su escritorio, encontró una foto suya de hace 10 años. Estaba sonriente, al lado de él, con una mirada que hoy le parecía triste, a pesar de la sonrisa. La observó un rato, y luego la rompió, no con rabia, con amor, como quien cierra un capítulo sin resentimiento. Esa mujer de la foto merecía ser feliz, y ahora lo era. No gracias a nadie, sino a sí misma, porque había aprendido a levantarse sola, a cuidarse, a elegir desde el amor propio, y en esa nueva versión de ella misma ya no cabía ningún casi, solo verdades, solo luz, solo ella. Poco a poco, su rutina fue llenándose de nuevos hábitos. Se levantaba temprano, no porque tuviera obligaciones, sino porque disfrutaba de la mañana. Caminaba con su termo de té, escuchando música, observando los árboles, saludando a los vecinos. Había algo reparador en volver a lo simple, en habitar los días con presencia. A veces escribía frases sueltas en su cuaderno, pensamientos, ideas, emociones. No era un diario, era más bien una conversación con ella misma. Palabras que antes le hubiera dado miedo decir, ahora fluían sin filtro. «Estoy bien», escribió una vez, y eso ya es mucho. Con el tiempo, esa calma empezó a reflejarse también en su cuerpo. Su postura cambió. Caminaba erguida, con pasos firmes. Su mirada ya no se perdía buscando aprobación, sino que se posaba con seguridad donde quería estar. Sus amigos lo notaban, su familia también. «Estás distinta», le decían, y ella sonreía. No era una diferencia externa, era algo más profundo, más real, como si hubiera encontrado una capa de sí misma que estuvo escondida por años. Ya no temía envejecer, ni estar sola, ni empezar de nuevo. Había descubierto que la verdadera compañía empieza dentro, que la mejor etapa de su vida no dependía de un nosotros, sino de un yo sólido, presente, despierto. Una noche, después de una jornada larga de trabajo, se preparó una cena sencilla. Encendió una vela, no por romanticismo, sino por placer. Puso su música favorita, se sirvió una copa de vino y se sentó a cenar consigo misma. Y en ese momento se dio cuenta de algo poderoso. Ya no tenía miedo de su soledad. Al contrario, la había convertido en su aliada. No necesitaba llenar los vacíos con ruido, ni distraerse para no pensar. Podía quedarse en silencio con sus pensamientos y sentirse en paz. Eso era nuevo. Eso era suyo. Esa noche también revisó su correo y encontró un mensaje que la sorprendió. Era una invitación a exponer sus trabajos en una muestra colectiva de ilustradoras. Alguien había visto su perfil, sus diseños, su historia. No era una oportunidad enorme, pero sí significativa. No por el reconocimiento, sino porque confirmaba algo que venía sintiendo. Su voz, su arte, su proceso, tenían sentido y valían. Se quedó un rato mirando la pantalla, con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por orgullo. Porque todo lo que estaba construyendo, con dolor, con amor, con tiempo, era real y era suyo. El día de la exposición, se vistió con uno de esos atuendos nuevos que tanto la hacían sentir segura. Nada llamativo, pero lleno de intención. Al llegar, vio su mesa decorada con cuidado,
sus diseños ordenados y su nombre impreso en una pequeña tarjeta. Mariana Torres, ilustradora. Verlo escrito ahí la hizo sonreír. Era más que una etiqueta, era una declaración. Caminó entre las otras artistas, saludó con amabilidad y se permitió disfrutar, sin ansiedad, sin preguntarse si estaba a la altura, porque lo estaba, porque su historia no era menos válida por haber empezado tarde. Al contrario, era más fuerte, más densa, más llena de verdad. Entre el público, algunas mujeres se acercaron a hablarle. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Gracias por compartir tu proceso. Me hiciste sentir que no estoy sola». Mariana la abrazó, con ternura y con firmeza, no como alguien que ya lo superó todo, sino como alguien que aprendió a caminar con las heridas. Ese encuentro le confirmó algo que ya intuía. Su historia era más que un dolor. Era un puente, un faro, una posibilidad para otras. Y ella ya no quería esconderse. Ya no tenía que disculparse por su pasado. Era su camino, y por fin lo estaba recorriendo con los pies firmes y la frente en alto. Los días que siguieron fueron dulces, sin ser perfectos. Aún había momentos de tristeza, ecos del pasado que aparecían sin aviso, pero ya no la dominaban. Ahora los reconocía, los nombraba y los dejaba ir. Aprendió a no exigirse estar bien todo el tiempo, a aceptar que sanar no es una línea recta, que hay días de retroceso y que eso también está bien. Su terapeuta le dijo una vez: lo importante no es no caerse, es saber que podés levantarte las veces que haga falta. Y eso, Mariana lo llevaba como una certeza dentro del pecho, como un escudo invisible. El hombre del café seguía cerca, con su presencia tranquila, su risa honesta, sus silencios cómodos. Nunca presionó, nunca pidió definiciones. Solo estaba, y eso para Mariana era suficiente. A veces compartían cenas, charlas largas, películas tontas. Otras veces, cada uno en su casa, simplemente se mandaban un mensaje: «Pensé en ti». No había promesas, ni planes a largo plazo, solo respeto, solo conexión, y aunque aún no sabía si aquello sería amor, sí sabía que era sano, que no dolía, que no exigía renunciar a sí misma, y después de todo lo vivido, eso ya era una forma de amor, la más valiente, la más real. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontró una hoja suelta con un dibujo que había hecho años atrás. Era una mujer parada frente a una puerta entreabierta, con la maleta en la mano y el rostro lleno de dudas. Lo miró con atención y entendió que en ese momento ese dibujo era un reflejo de quien había sido. Alguien al borde, esperando permiso para irse, para liberarse. Tomó un marcador negro sin pensarlo demasiado y completó la escena. Dibujó a la mujer cruzando la puerta, sonriendo, dejando atrás el miedo. Colgó ese dibujo en la entrada de su casa, como símbolo, como promesa. Unos días después, alguien le preguntó si no le daba miedo volver a confiar. Mariana pensó un momento antes de responder. Claro que da miedo, pero ahora confío primero en mí. Y eso cambia todo. No era una frase ensayada, era verdad, porque había aprendido que la base de cualquier relación, incluso la amorosa, era el amor propio. No se trataba de evitar el dolor para siempre, se trataba de saber que, si volvía a pasar, ya no la destruiría, ya no la haría olvidarse de quién era, porque ahora se conocía, se cuidaba, se tenía. Y esa era la mayor victoria, la más profunda, la más inquebrantable. El otoño llegó con sus tonos dorados y su aire fresco. Mariana lo recibió con gratitud. Empezó a escribir una pequeña columna semanal sobre ilustración y procesos personales en una revista local. No era famosa, ni buscaba serlo, pero cada texto, cada dibujo que compartía, era una parte de ella que se ofrecía al mundo sin miedo. Y eso era libertad.
Se volvió parte de una comunidad de mujeres que, como ella, estaban reconstruyendo su identidad después de pérdidas profundas. Compartían historias, proyectos, aprendizajes, se apoyaban, y en cada encuentro, Mariana sentía que estaba donde debía estar, ni más arriba ni más abajo, en su centro. Una mañana, mientras tomaba café en su balcón, recordó una frase que había escuchado alguna vez. No todo lo que se rompe se pierde. A veces se transforma. Y sí, eso era su vida ahora. Una transformación, no forzada, no fingida. Una que vino con dolor, con caída, con lágrimas, pero también con coraje. Miró sus plantas, sus libros, sus tazas llenas de historia. Todo tenía una huella. Todo era parte del camino. Ya no quería borrar el pasado. Solo quería seguir caminando hacia adelante, con paso firme y mirada clara, porque cada día era una oportunidad de elegir, y ella, por fin, había aprendido a elegirse. Siempre. El día que firmó el contrato para su primer taller de ilustración presencial, sintió una mezcla de nervios y orgullo que le recorría todo el cuerpo. Era un espacio pequeño, con luz natural y mesas de madera clara. Nada lujoso, pero lleno de alma. Lo decoró con sus dibujos, con frases que le recordaban lo lejos que había llegado. En la puerta puso un cartel sencillo. Aquí se crean nuevas versiones de nosotras mismas. No necesitaba más, porque ese lugar no era solo para enseñar técnicas. Era un refugio. Un espacio donde otras mujeres podían descubrir que también podían recomenzar. En la clase inaugural compartió su historia con las asistentes, no como un drama, sino como una verdad. Habló del abandono, de la humillación, de la soledad, pero también del renacer, del descubrimiento, de la fuerza. Al terminar, muchas se le acercaron con lágrimas, con sonrisas, con abrazos sinceros. Una de ellas le dijo: «Gracias por demostrar que se puede volver a empezar, incluso cuando una cree que ya no tiene fuerzas». Y Mariana, con los ojos brillantes, solo respondió: «No es que no las tengamos. A veces solo olvidamos dónde guardarlas». Esa frase se le quedó grabada, porque era su historia, porque era la de muchas, porque era simplemente verdad. El reencuentro con su propia fuerza no llegó de golpe. Fue como una costura lenta, puntada tras puntada, sobre las heridas abiertas. Y ahora, al mirar hacia atrás, no sentía vergüenza por haber sido vulnerable. Sentía respeto por esa mujer que, rota, aún tuvo el valor de levantarse. Por esa que no se quedó esperando que la eligieran, que no pidió justicia a gritos, sino que la construyó en silencio, día a día. Esa mujer era ella, y no era perfecta, pero era real, completa, suficiente, y eso, después de todo, era lo que más necesitaba saberse. Una tarde, al volver de una caminata larga, encontró en su buzón una carta sin remitente. Era de él. La abrió, solo decía: «Ahora entiendo lo que perdí, pero sobre todo lo que tú ganaste. Espero que seas feliz». No lloró, ni sonrió. Simplemente guardó la carta en una caja que ahora usaba para lo que realmente importaba. Sus proyectos, sus logros, sus ideas. La cerró, la colocó en el estante más alto y se fue a preparar té, porque la vida seguía. Y ella, por fin, estaba viviendo la suya, sin ataduras, sin sombras, sin miedo, solo con la certeza de que su historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba. Unos meses después, en una feria de mujeres emprendedoras, Mariana subió al escenario para dar una charla sobre ilustración y transformación personal. La sala estaba llena. Muchas la conocían por su taller, por sus textos, por su historia. Tomó el micrófono con manos seguras, respiró hondo y empezó a hablar. No para impresionar, no para ser admirada. Hablaba porque ahora sabía que su voz tenía peso, tenía sentido, tenía poder. Hablaba por todas las que aún no se animaban,
por las que estaban en medio del dolor, por las que, como ella, un día se sintieron invisibles. Al terminar, bajó del escenario en silencio, con una sonrisa serena. Afuera, el sol caía lento, tiñendo todo de naranja. Caminó hasta una banca del parque cercano y se sentó, mirando el cielo. Cerró los ojos, respiró, y por fin sintió lo que tanto había buscado. Paz, no una paz falsa, de apariencia, sino una que venía desde dentro, que la envolvía entera. Se quitó los zapatos, apoyó los pies sobre el pasto fresco y sonrió. No por alguien, no para alguien, solo por ella, porque después de todo, había renunciado a todo menos a sí misma, y por fin pudo respirar.